Yo soy Ruth Criboy. Yo soy Tamara Herrera. José Antonio Velázquez. José Antonio Velázquez es nuestro invitado de lujo hoy para analizar el tema de este podcast, que es el impuesto a las grandes transacciones financieras, el IGTF, que fue aprobado y salió en Gaceta el 28 de febrero para entrar en vigencia el 28 de marzo del 2022. José Antonio Velázquez es socio líder de servicios tributarios y legales de EY Venezuela. Contamos con este privilegio de tener una persona altamente capacitada para compartir con nosotros el tema que nos pone frente a un impuesto que grava las operaciones de pago en moneda extranjera con una tasa del 3% y que diferencia el régimen aplicable a los pagos en bolívares de los pagos realizados en divisas, dólares, euros o criptomonedas distintas al petro. José Antonio, ¿qué tal si comienzas explicándonos en qué consiste el régimen que impone el IGTF? Bueno, básicamente, digamos, la gran diferencia, como usted bien ha señalado, de este nuevo impuesto con respecto a lo que teníamos hasta el momento, es la creación de una alícuota diferenciada cuando los pagos se efectúan en bolívares o en petros versus a los pagos efectuados en divisas o en criptoactivos extranjeros, ¿no? Una alícuota diferenciada que en el momento es del 1%, pero la propia legislación prevé la posibilidad del Ejecutivo a modificar esas alícuotas, ¿no? Mediante decreto, fundamentalmente, ¿no? Y el otro tema que, digamos, es una consecuencia del primero es la universalización de los contribuyentes, porque se crean supuestos de gravamen donde, recordemos que en el impuesto anterior solamente estaban sujetos al impuesto los contribuyentes especiales o, digamos, desde el punto de vista formal, sujetos pasivos especiales, que es como lo denomina la ley. Pero bajo el nuevo impuesto vamos a estar sujetos todos, ¿no? Tanto los contribuyentes especiales como los contribuyentes no especiales, incluso las personas naturales, cuando hacemos pagos a contribuyentes especiales en moneda extranjera. Esa es fundamentalmente la gran diferencia. Ahora bien, ese decreto también trae una serie de exoneraciones. Sí. Quiere decir que no todas las operaciones de pago en moneda extranjera van a ser gravadas. ¿Cómo influyen esas exoneraciones? Bueno, a ver, quizás para, digamos, las más importantes, digamos, para el sector empresarial en general, es la exoneración otorgada a las bolsas de valores, ¿no? Para las operaciones que se llevan a cabo en la bolsa de valores, así como la otorgada, digamos, al Banco Central de Venezuela por las operaciones con títulos valores de la República. Para el público, digamos, para la generalidad de los contribuyentes, quizás lo más importante es el hecho que, más que una exoneración, es, digamos, una no sujeción que está prevista en la ley, que es el hecho de que los pagos en bolívares llevados a cabo por contribuyentes no especiales, inclusive por personas naturales, incluyendo las personas naturales que no sean contribuyentes especiales, a contribuyentes especiales llevados a cabo en bolívares no van a ser gravables, siendo gravables los pagos que se hacen en moneda extranjera. Y digamos, cuando nosotros vemos la exposición de motivos más las declaraciones que se hicieron en el momento que se estaba debatiendo esta ley en la Asamblea Nacional, pues fundamentalmente lo que se buscaba, o digamos lo que ellos señalaban, era hacer más costosas las operaciones en moneda extranjera con el fin de incentivar el uso del bolívar, ¿no? Como moneda de intercambio. Entonces, digamos, desde ese punto de vista, digamos, ese objetivo es potencialmente alcanzable. Sí, incluso diría que compite, si no es que predomina sobre el objetivo recaudador. Es decir, la intención desdolarizadora es clara, no solo por la diferencia de una tasa entre 2 y 3, sino que además hay tasas diferenciadas que van de 2 a 8 y de 2 a 20 según el medio de pago utilizado. O sea, que casi es que califica como de una penalización ciertos pagos que no pasen por el sistema bancario o que no pasen por una corresponsalía, entiendo yo. Entonces, ahí tiene como la intención clara de recalcar el énfasis de ampliar digamos, la corriente de pagos en bolívares sobre la corriente
de pagos en dólares. Es correcto, inclusive, o sea, la misma transacción, si se hace en bolívares no va a ser gravable y si se hace en dólares sí va a ser gravable. Y pongo un ejemplo, ¿no? Cuando una persona natural compra en una red de supermercados que es contribuyente especial y digamos en el momento de pagar, si paga en bolívares, la operación no es gravable por este impuesto. Pero si paga en dólares, sí va a ser gravable. Entonces, digamos, es un supuesto donde exactamente la misma compra, dependiendo del método de pago, tiene un tratamiento tributario diferente. Pero a ver si estoy clara, en ese mismo ejemplo, si el pagador, si esa persona natural que le está pagando un supermercado que es contribuyente especial, usa su tarjeta de débito o crédito en dólares que pasa por el sistema de cambio venezolano, entonces esa no es gravada tampoco, ¿correcto? Correcto, fundamentalmente porque eso en el fondo es una transacción en bolívares. Entonces, exactamente. Cuando yo pago en un supermercado, o una persona natural paga en un supermercado con una tarjeta de crédito o de débito emitida por un banco del exterior, pero pago a través, digamos, el punto de venta conformador de la transacción es un punto de venta de un banco venezolano. Detrás de esta operación hay una operación de cambio, donde el supermercado recibe es el contravalor en bolívares. Entonces, digamos, eso es una operación en bolívares que no es gravable con este impuesto. Si la excepción a esta regla sería cuando el comercio está utilizando un punto de venta del exterior, que no son muy comunes, pero hay algunos puntos de venta emitidos por bancos extranjeros, donde el crédito a su cuenta es un crédito a una cuenta en el exterior y por lo tanto sí es gravable, ¿no? Pero digamos, en la universalidad. Sí, este ya estaría fuera de la ley, de hecho. Correcto. En la universalidad de las transacciones que vamos a ver, es una tarjeta de crédito, un ejemplo cualquiera, de Bank of America, que pasa por un punto de venta de un banco local. Eso es una operación en bolívares. Okay. Hay que tener cuidado, digamos, porque con las distintas, digamos, modalidades de pago, voy a nombrar la otra que es muy común, el pago en CELE, ¿no? El pago en CELE sí es un pago en divisas. El comercio recibe efectivamente divisas y por lo tanto es una operación gravable con este impuesto. ¿Cuándo sabremos que esa, por ejemplo, si entiendo bien, ese ejemplo de un pago en CELE es gravable y cae en la categoría que puede ser gravada de 2 al 20%? Entonces, sí. ¿Cuándo sabremos cuál es la tasa que le van a aplicar entre 2 y 20, por ejemplo, cuando cualquier persona realice una compra con CELE? No, la alícuota con la que va a entrar en vigencia la ley es 3%. La propia ley señala, lo que establece la ley es la posibilidad que el Ejecutivo Nacional modifique esa alícuota. Okay. Lo cual es cuestionable, ¿no? Que se le otorga al Ejecutivo Nacional vía delegación legal la posibilidad de modificar la alícuota tributaria. O sea, eso es tremendamente cuestionable desde el punto de vista, digamos, legal. Pero bueno, es lo que tenemos en la ley ya publicada en CETA. En esencia, lo que estamos es frente a una situación que amerita un esfuerzo educativo muy importante, porque ya el sujeto, la persona natural o la empresa, va a tener que decidir qué medio de pago utilizar para no ser grabado. Porque como tú decías, si pago en CELE está grabado, pero si pago con una tarjeta de crédito extranjera no está grabado. Y así sucesivamente. Depende de dónde compro y con qué pago y qué hago. Ahora, los comercios, que son los sujetos pasivos especiales por ser contribuyentes especiales, ¿cómo van a hacer para cobrarle al consumidor final ese impuesto? Bueno, esa es una tarea que está pendiente. Estamos esperando que en cualquier momento, digamos, la Administración Tributaria publique las normas de rango sublegal para regular, digamos, la operatividad en el cobro del impuesto. Lo más probable es que sean designados como agentes de percepción y sean los contribuyentes especiales los que estén obligados a incluir el impuesto en sus facturas o digamos, en el ticket, en el recibo de la máquina fiscal para aquellos contribuyentes que trabajan con máquinas fiscales, cuando le venden a una persona natural o una persona jurídica que no es contribuyente especial y esta paga en moneda extranjera.
Entonces, eso genera, como usted bien señala, primero una necesidad de regulación expresa que hoy en día no tenemos, porque digamos, estos no eran supuestos que estaban contenidos en la legislación anterior. Entonces, digamos, nuevos supuestos necesitan ser regulados para que funcionen en la práctica. Y segundo, requiere un tremendo trabajo, digamos, de educación de los contribuyentes y de su personal, porque, digamos, la persona que maneja las cuentas por cobrar o, digamos, el cajero del supermercado va a tener que estar debidamente instruido para saber cómo va a operar el sistema dependiendo del método de pago que le presente. Entonces, sí, se va a requerir, digamos, una tarea de docencia importante, tanto de los contribuyentes como de su personal y de todos nosotros, ¿no? Porque, digamos, hay oportunidades de ahorro dependiendo dónde compremos y dependiendo de cómo paguemos. Y el tema de la voracidad fiscal, José Antonio. Cuando se comenzó a discutir este impuesto, se hablaba de dos objetivos. Como decía Tamara, uno, desdolarizar a la economía, es decir, generar incentivos para que se usen los bolívares y no los dólares, y la generación de ingresos fiscales, que en este caso parece que va a ser bien importante. ¿Cómo ven ustedes ese tema? Bueno, a ver, sí, de hecho uno de los objetivos de la reforma, y no se ocultó, está en la exposición de motivos y en, digamos, en las distintas declaraciones que dieron miembros de la Asamblea Nacional cuando se estaba discutiendo este impuesto, es recaudatorio, ¿no? Es importante tener presente que el impuesto a las grandes transacciones financieras, antes de la reforma, ya era el segundo impuesto más recaudatorio del país, o con mayores niveles de recaudación del país después del IVA. Representaba más o menos un 15% del total de la recaudación. Posterior a la reforma se espera que eso suba aproximadamente unos 4 puntos, entonces estaríamos hablando de un 19% estimado del total de la recaudación se va a deber a este impuesto. Y es un impuesto que es muy eficiente, digamos, en la recaudación, porque el control fiscal cae en cabeza de los contribuyentes especiales más que en cabeza del fisco, ¿no? A pesar de que como todo tributo, digamos, y sobre todo cuando crea distinciones con respecto a la moneda de pago, se promueve, digamos, la evasión y se promueve la informalidad, ¿no? Pero digamos, en un mundo perfecto donde el comercio siempre emite su factura o su ticket de caja de la máquina fiscal, digamos, un impuesto tremendamente recaudatorio. Y es parte, digamos, a ver, no es solamente este impuesto, la modificación de la ley de registro y notaría, la actividad que estamos viendo por parte de los entes descentralizados, digamos, potestades recaudatorias, la actividad de los municipios en materia de recaudación, o sea, genera todo, digamos, un abanico de situaciones que se pudiera englobar con un aumento en la voracidad fiscal por parte del Estado. Y la otra cara de la moneda es que esa voracidad fiscal se traduce en menor ingreso disponible del consumidor. O sea, correcto, que tiene un efecto de reducción del ingreso real disponible de manera importante. Sí, correcto. De hecho, digamos, inclusive tiene efectos hasta inflacionarios, porque desde el punto de vista práctico, vamos a ver todo un incremento de al menos el 3% en el costo de los bienes y servicios, pues. Sobre todo en una economía donde la transabilidad de moneda extranjera alcanza niveles superiores al 80%, sobre todo en las grandes ciudades. Pues, entonces, digamos que va a propiciar, digamos, el aumento de la recaudación en ese sentido. Claro, si la facturación digamos, como decimos aquí, en bodeguitas o en ferreterías pequeñas, en el barrio, si esa es, por ejemplo, donde los contribuyentes especiales son debidamente fiscalizados y tienen sus máquinas, etcétera, seguramente la posibilidad de eludir o informalizar las transacciones es mucho más difícil. Pero si no, o sea, si por alguna razón se mejora esa capacidad fiscalizadora, así intuitivamente yo diría que este complemento puede llevar a mucho más que estos 4 puntos, porque estamos hablando de una economía donde la escasez relativa de bolívares ha sido creciente, inducida expresamente por el gobierno, ahorita agravada estacionalmente por la
la proximidad de los pagos, porque estamos en plena temporada de pago de impuestos sobre la renta anual, pero de todas maneras la escasez existía. Entonces, esto contempla, si yo quisiera usar bolívares, el Banco Central tiene que encargarse oportunamente de proveer de suficientes bolívares a la economía. Y eso es lo que, donde se está encontrando, ¿sabes? Una afinación paso a paso, como con la circular que lanzó el Banco Central la semana pasada, donde le dice a la banca, sí me puedes vender las divisas en efectivo que transaste, que acumulaste en la mesa de cambio para tener bolívares, pero uno mismo para el pago de los servicios públicos, de cualquier servicio que uno tenga contratado, la necesidad de bolívares es alta. Yo he sufrido cortes de servicios por no encontrar bolívares. Sí, es así. Entonces, eso tiene que, supone uno, o debiera uno esperar que el Banco Central reaccione oportunamente proveyendo el mayor espacio a bolívares si está logrando el efecto desdolarizante que está buscando. Es correcto, es correcto. De hecho, digamos, ese propósito de la masificación del uso del bolívar como moneda de pago que pudiera tener la reforma de la ley se encuentra con esa realidad que usted comenta, que es una iliquidez en el sistema financiero con respecto a los bolívares. Pues sí, es un reto importante el que estaremos enfrentando, de conocer bien lo que el impuesto contempla, de las obligaciones de cada quien dentro de esta cadena. Y te agradecemos mucho, José Antonio, que hayas compartido con nosotros tu experiencia, tu visión y un poco el dibujo de los pasos que tenemos por delante. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y siempre a sus absolutas órdenes. Placer. Seguramente estaremos molestando para ver en el mes que queda para la entrada en vigencia cómo va marchando y cómo se adaptan las empresas y los agentes a esta. Sí, estamos todos, digamos, en la expectativa de esas normas sublegales que habíamos hablado, porque, digamos, esas son las que van a definir el día a día de este impuesto. Así es. Muchas gracias, José Antonio. Muchísimas gracias a ustedes. Muy feliz día. Recuerden que pueden encontrar todos los episodios de En Síntesis en nuestra página en síntesis-podcast.com y también en Apple Podcast, eBooks, YouTube y Spotify. Nos encantaría que nos dejen sus likes, sus comentarios y sugerencias en YouTube y Apple Podcast. Hasta la próxima. Hasta la próxima.